a veces es complejo cuando tenemos que aprenderlo en carne propia porque necesitamos desarrollar nuestra vida, nuestro carácter, desarrollar lo que somos en Cristo Jesús. Voy a repetir, desarrollar lo que somos en Cristo Jesús. Y si queremos más, ¿cuántos queremos más de Dios? Dios nos da de acuerdo a la capacidad que tengamos. Ustedes han oído la historia de Jesús, la parábola de que Él le dio a uno unos talentos, al otro le dio dos, el otro le dio uno. Y a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad y luego se fue lejos. Y esa capacidad la desarrolla es usted. El que tenía uno no trabajó, lo enterró. El que tenía dos lo trabajó, el que tenía cinco lo trabajó y fue subiendo de capacidad y a medida que iba subiendo le iban dando más. A veces nosotros queremos más y más y más, pero no desarrollamos nuestra capacidad. Y para desarrollarla, trabajar, toca negociar. Ese es el ejemplo de la parábola de los talentos. Tocó negociar, tocó trabajar. La capacidad está en nosotros, pero tenemos que desarrollarla. Y a medida que vamos desarrollándola, por el ejercicio, por la obediencia, porque queremos que cuando el Señor venga le diga, Señor, hice más. Gloria a Dios. Pero no coger todas nuestras habilidades y enterrarlas, hacer un hueco y enterrarlas, ¿no? Y hay mucha gente que está haciendo eso. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros deberíamos estar haciendo más? Deberíamos estar desarrollando más nuestras vidas y como que nos echamos a las petacas y como que relajados. ¿Sabe qué hace el Señor? Empieza a pulirnos y a pasarnos por el fuego y por todas las cosas porque Él quiere que nosotros desarrollemos más todo el potencial que Él puso en nosotros y que le costó su vida. Amén. Entonces, el poder y la autoridad del reino de Dios es un potencial incalculable que está en todos nosotros. Dios no va a hacer nada hasta que nosotros no pongamos en obra lo que Él nos dice que hagamos. ¿Aló? Entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué tantos creyentes viven como víctimas de las circunstancias cuando fueron diseñados para ser gobernadores, para ser triunfadores, para ser victoriosos? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué hay tantos creyentes que están pasando situaciones difíciles? No sé si a usted se ha preguntado eso, pero yo sí me lo he preguntado sin número de veces. Y de hecho me pasó a mí. Yo le decía, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? Así que yo quiero decirles que esta palabra, esta revelación de esta noche puede transformar completamente la manera de vivir de una persona. Alguien me dijo, hermano, después de que escuché determinado tema, algo me pasó en la cabeza, me puso a pensar de otra forma. Y esa es la idea de Dios, que seamos totalmente regenerados, transformados en nuestra forma de pensamiento, porque Dios quiere más. Darnos más responsabilidad, más bendiciones, pero que las desarrollemos correctamente. Entonces vamos a mirar esta noche la autoridad del reino y el poder también. ¿Cómo se maneja esto? El domingo creo que Johan estuvo dándoles una parte y lo estuve escuchando y creo que aprendieron algo, ¿cierto? Les voy a recordar algo que dijo Johan. Yo estaba predicando también en Agua Azul y después ya me puse a escucharlo un rato y él explicó una área que cómo miraba Dios la parábola, cómo mostró Jesús la parábola del hijo pródigo mirándolo desde el punto de vista del reino de Dios. Y ustedes se dieron cuenta que cuando vuelve el hijo, él lo que dijo fue, yo no soy ¿qué? Digno de ser llamado tu hijo. Ya no merezco ni autoridad, ni poder, ni nada. ¿Y qué dijo el papá? El papá no pensaba así. ¿Y por qué el que pensaba así era su hijo? Porque el sentido de culpa, sus errores y sus fallas lo llevaron a pensar así. Y él reconoce y dice, no, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Si quiere, hágame un jornalero. Y un jornalero es una persona que trabaja para merecer algo. O sea que aunque él era hijo, él tenía una mentalidad ahora de ¿qué? De jornalero.
sea, si no hago esto, si no hago lo otro, creo que no me van a dar ni para el almuerzo. Pero el padre nunca le dijo eso. Le dijo, no, señor, aquí está el anillo, que es autoridad. Aquí están los zapatos. Aquí está vestido. Y hagamos una fiesta. Y el hijo que se quedaría. O sea, él entendía que no lo merecía. Eso sí es verdad. Y ninguno de nosotros merecemos ni autoridad, ni poder, ni señorío en el reino de Dios. Eso sí es verdad. Pero aunque usted crea que usted no lo merece, sin embargo, Dios nuestro Padre nos da todo eso. Bueno saberlo, ¿no? Eso es cuando miramos desde el punto de vista del reino de Dios y no desde la religión que dice, ¿se da cuenta, hermano? Es que usted no merece nada. No, sin ninguno. Pero sin embargo ya Dios nos dotó y nos dio absolutamente todo. Y lo tenemos. Ahora el problema es qué vamos a hacer con todo eso. Entonces, si miramos alrededor, vemos cristianos viviendo en pobreza cuando deberían ser muy prosperados. Yo conozco hermanos de muchos años, de 20, 25 años, que los conocí y su condición económica nunca cambió. Y yo digo, algo pasó, algo está mal, porque no es así. Y conozco otros que progresaron de una forma tremenda y siguen fieles también en la iglesia. Entonces, a algunos les pasó algo. Otros son dominados por el miedo cuando deberían estar llenos de fe. Y uno dice, pero después de tanto tiempo y todavía con miedo, hermano, algo está mal. Otros siendo nosotros gobernados, cristianos creyentes gobernados por sistemas del mundo, cuando deberíamos estar estableciendo es autoridad y dominio en el reino aquí en la tierra. O sea, uno dice, algo está pasando mal. La pregunta no es si Dios tiene poder. Sabemos que Él es todopoderoso. ¿Cuántos sabemos que Él es todopoderoso? Entonces la pregunta es, ¿por qué sus hijos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué sus hijos, que fueron creados para ejercer dominio y viven como mendigos espirituales? Esa sí es la pregunta original. ¿Por qué si son creyentes, si el Espíritu de Dios está en ellos, si Dios les dio autoridad, les dio anillo, les dio zapatos, les dio vestido y les dio corona, poder y autoridad, ¿por qué esos hermanos, por qué esos hijos de Dios no tienen ni ejercen lo que son? Eso es mirar no el evangelio de Jesucristo como una religión, sino verlo desde el punto de vista como Jesucristo dijo, el evangelio del reino de los cielos. Y mirar el evangelio desde el punto de vista como es original, nos cambia la perspectiva total. Esto tiene que cambiar en la mentalidad. Y estaba hablando con Johan, que estaba predicando el domingo, le dije, y tenemos que seguir desarrollando la mentalidad de hijos del reino de Dios, porque eso es lo que somos. Y hasta que no cambiemos esa mentalidad de allá afuera, donde dice Colosenses que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y ahora pertenecemos al reino de Dios, ya estamos adentro, ya nos dieron anillo, nos dieron vestido, nos dieron corona, y estamos en el reino de Dios, y pensando todavía como que no merecemos nada. ¿No creen que algo está pasando mal? Algo está mal. Entonces no, tenemos que cambiar la mentalidad y vivir en el reino donde el Señor nos metió. Colosenses 1:13 por si acaso. Ya estamos ahí. No es que nos van a meter, es que ya estamos ahí. ¿Cuántos somos? Ya Dios nos trasladó, como dice este versículo, nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya estamos ahí. Y todavía aquí, y pensando, a ver, ¿será que yo me lo merezco? No, si ya fuimos perdonados, la sangre de Jesucristo lo hizo todo. El sacrificio de Jesús lo hizo para todo esto. Amén. Entonces, la respuesta está en la comprensión de nuestra autoridad delegada. Si no entendemos esto, seguimos pensando mal. Durante años, yo he observado, he analizado más de 30 años de ministerio, desde que nací era hijo de pastor, así que durante toda mi vida he analizado algo que me parece muy raro, y es que
la iglesia ha malentendido la diferencia entre poder y autoridad. No es más. Y vine a entenderlo a través del estudio de muchos años y de ver muchas familias, de ver la diferencia entre unos cristianos y otros cristianos, y aún unos que no eran profesionales y Dios los sacó adelante, y otros siendo profesionales han acabado con todo y hasta con su hogar. Y entonces uno dice, pero tan raro, y siendo de las mismas congregaciones. Entonces uno dice, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Y es la forma en que la persona puede observar o entender realmente qué es poder y qué es autoridad. O no lo ha entendido, no lo ha comprendido, ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque la religión, haga esto, no coma esto, vístase así, camine así, no se meta allí. Creen que ese es vivir en el reino de Dios. Y no, vivir en el reino de Dios es muy diferente a una gran cantidad de normas que son más culturales que otra cosa, pero culturales de aquí en la tierra. Porque la cultura del reino de Dios es pensamiento, ¿no? Lógico que nosotros no vamos a hacer lo que está mal. En el reino de Dios todo es santo, es correcto. Amén. Bien, esta confusión que estoy hablando, que no hay entendimiento entre el poder y la autoridad, y como no se comprende, esta confusión ha resultado en una generación de creyentes que ruegan por lo que ya les pertenece por derecho divino. Voy a repetir, personas que ruegan y lloran y le claman al Señor y aún hacen ayunos para pedirle a Dios, para rogarle a Dios su papá que les dé algo cuando ya les pertenece por derecho. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ese es un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a descubrir juntos por qué fuiste creado no solo para ser salvo, sino para ser un agente de autoridad aquí en la tierra, como lo dice la palabra de Dios. Pues diga, yo soy un agente de autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Usted es un extranjero, usted es ciudadano del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, gloria a Dios. Título legal original firmado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, y sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y yo lo creo porque yo creo es conforme está escrito y no como la interpretación que le han dado a la Biblia. Amén. Entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios para la humanidad y cómo puedes reclamar y ejercer la autoridad que te fue otorgada desde el principio? ¿Cómo? No estamos hablando de la arrogancia humana, sino de la responsabilidad que Dios nos ha dado. No de dominar personas. La autoridad y el poder no es para dominar personas. Esto no tiene nada que ver con muchísimas religiones donde los que están aquí dominan los que están abajo. No, en el reino de Dios no. El único grande se llama Jesucristo. ¿Cómo será que en el reino de Dios ni siquiera hay hombre ni mujer? Ni esclavo, ni libre, ni deseo, sino que todos somos uno en Cristo. O sea que aquí no hay dominio de unos sobre los otros. Sin embargo, ustedes van a ver instituciones religiosas que esos son unos niveles jerárquicos grandísimos, y el último de allá abajo tienes que besarle la mano al que está allá arriba. Eso es antibíblico, porque la gente no entendía. Y eso es lo que le han enseñado, y entonces a ser súbditos de los otros seres humanos. Y en el reino de Dios no hay eso. ¿Aló? No hay eso. Nosotros somos ciudadanos, no súbditos. Creo que fue el tema de Johan, ¿no? Bueno, entonces, escuchen esto. Nosotros, Dios no nos creó ni nos salvó para dominar a los demás, a otras personas. No, sino de gobernar territorios, lugares, circunstancias, de influenciar la generación en que estamos viviendo para que conozcan también el reino de Dios y puedan llegar a ser salvos. Y esto es muy diferente a lo que honestamente yo creía en el pasado. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es lugares? Geográficamente. Por eso Jesús dijo, ¿me van a empezar dónde? Jerusalén. Jerusalén es un lugar geográficamente. Voy a repetir, la autoridad se la va a llevar en Jerusalén. Luego se van en Samaria, ¿ok? Y luego ¿para dónde? Judea, y luego hasta el último la tierra. O sea que la autoridad es en lugares específicos. Gobernar territorios.
Y eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por si acaso. Entonces, gobernar territorios es muy diferente a gobernar personas y tener control sobre las personas. En la religión gobiernan las personas. En la religión tomaron las personas como súbditos y aquí hay un nivel jerárquico y todos trabajan prácticamente para los que están arriba. No, en el reino de Dios no es eso. Dios sí dio autoridad, pero sobre regiones. Ahora sí lo entendimos. Eso está en el libro de Hechos, por si acaso capítulo 1, versículo Hechos 1, 8 y 9. Póngale claro lo que dice acá. Vaya, que es en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ya después de que ustedes tengan un respaldo espiritual, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo yo fue alzado, estamos en el 9 y vamos a poner el 8. ¿Listo? Bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? Esto es autoridad, o sea, una representación de autoridad, ¿dónde? Sobre las personas. No es territorio. ¿Lo están viendo? Es territorio, es geográficamente lugares. Y eso no tiene nada que ver con tener control sobre personas y un número entre más grande mejor. No es sobre las personas. Aquí dice Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, que lo que Jesucristo dijo fue, no, les voy a dar autoridad y dominio para que tengan control en la tierra. Sobre la tierra, sobre todo lo creado. Acuérdense que Adán y Eva perdieron el dominio de todo lo creado, porque Dios había hecho la tierra hermosa, todo lo había hecho perfecto, y Él entregó el poder y dominio fue al diablo cuando fue engañado. Ahora Jesús viene y recupera el dominio y vuelve y se lo entrega a los que verdaderamente son creyentes y son guiados por el Espíritu Santo. Pero dense cuenta que aquí no les dio autoridad sobre las personas, sino sobre territorios y el área específica el espiritual de las tinieblas. En Lucas capítulo 10, verso 10, 19, mire lo que dice. Entonces aquí hay una diferencia total en donde debemos ejercer la autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea que sobre el enemigo sí tenemos autoridad y poder. Y sobre regiones, no sobre otros seres humanos. Entonces cuando la gente ha controlado los seres humanos y los ha utilizado para conseguir dinero, para recoger fondos y luego un grupo de personas estar por allá arriba y otros mal, eso es religión. Ese no es el reino. ¿Me están entendiendo? ¿Dónde dice que no hay judío, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, hermano? Eso, Gálatas capítulo 3, versículo 26, vamos a ver qué dice. Sí, Gálatas 3, 26. Pues todo eso, le pongo el 25, hermano, discúlpame. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, que es Gálatas, el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en todos. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Siga. Ya no hay qué. O sea, no hay nacionalidad. No me digan, es que yo soy venezolano, a mí no me interesa su ciudadanía aquí en la tierra. Yo tengo una mejor. Yo soy del reino de los cielos y soy ciudadano allá, esa sí vale. Dice, ni esclavos, ni libres. O sea que aquí no hay posición social. ¿Me están escuchando? Hermanos, que yo tengo 5 carreras y tengo $1,000 millones y en cambio usted no tiene nada, ni siquiera estudió, es analfabeta. No importa, en Cristo Jesús somos ¿qué? ¿Lo estamos entendiendo? Listo, vamos. No hay varón ni mujer. Esa es peor. En Cristo no hay varón ni mujer. ¿Cómo así? No. Y aquí más. Porque todos sois vosotros uno, sois uno en Cristo Jesús. ¿Dónde está el uno por encima de los demás? Ninguno. Ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Dios me dio a mí un don y ese don me lo dio para ayudarle a ustedes. Y Dios le dio a ustedes dones para ayudarme a mí. Eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo?
Si usted no utiliza lo que Dios le dio para ayudar a los demás, estás en problemas, porque usted está enterrando su talento. Y escuchen esto: cuando el Señor venga, le va a decir: ¿qué hizo con lo que yo le di? Ay, no, señor, es que tuve miedo y le hice un huequito y lo enterré. Siervos, ángeles, ¿qué? Átelo de pies y manos. ¿Y por qué fue tan malo? Porque no supo administrar. ¿Ustedes sabían que el número uno de los dones más extraordinarios que Dios le dio al ser humano fue la administración? Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo que los creó fue para que administraran todo lo que Dios había creado, para que señorearan, multiplicaran y gobernaran y sojuzgaban. Eso es una administración completa, no como dueños, sino como administradores. Y sabe que se la cobraron al de los talentos. ¿Qué hubo? ¿Qué hizo con lo que yo le di? No, es que tuve pereza, no tuve tiempo. Átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas de afuera. ¿Cuál fue el pecado, hermano? Señor, yo no me robé nada, yo no adulteré, yo no dije groserías. Sí, pero cogiste lo que yo te di y lo enterró y no hiciste nada. O sea, el pecado fue no administrar. Bueno, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios para la humanidad y cómo puedes reclamar y ejercer la autoridad que te fue otorgada desde el principio? Esta es una pregunta de aquí a Pekín. No estamos hablando de arrogancia humana, sino de responsabilidad divina. No de dominar personas, sino de gobernar territorios, circunstancias, influenciar la generación para el reino de Dios. Ahora sí, cuando yo me he dado cuenta que se enseñorean de las personas, y estoy hablando de iglesias, yo digo, algo está mal aquí. Y yo siempre pensé eso, pero no puede ser posible que ellos tengan que cargarle la maleta a los demás, hola. Si estás cansado de vivir por debajo de tu diseño divino, si anhelas impactar tu mundo en lugar de ser impactado por él, entonces esa revelación, lo que va a aprender hoy sobre lo que es autoridad, va a cambiar la perspectiva completa a usted de lo que usted ha creído en la vida. Amén. Y para los que están en las cámaras, las redes sociales, vamos a mirar el diseño original. La autoridad como mandato divino. Desde el principio en Génesis 1, 26 al 28, Dios tuvo un plan específico para la humanidad que va mucho más allá de la salvación personal. Voy a repetir, el plan de Dios va más allá de lo que es la salvación. Encuentra no solo una sugerencia. Escuchen lo que dice acá. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí no aparece sobre otra persona. Aquí no aparece sobre los otros seres humanos que iban a nacer. No, aquí aparece sobre todo lo que Dios creó. Y si usted va a mirar Hechos de los Apóstoles, es exactamente lo mismo. Cuando Dios recupera todo, le dice: vaya, hágalo para lo que usted fue creado, en Cristo Jesús. ¿Listo? Siguiente. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó a los dos. Y los bendijo Dios, y aquí está la bendición, otra vez aparece para los dos. No es solamente para el hombre. Si ve que aparece parecido a lo de Gálatas, ya no hay varón ni mujer, sino que son los dos. Ahora, los dos forman uno, sí. Cada uno tiene su área específica, pero delante de Dios los dos tienen autoridad, miren. Y les dijo: fructificad. A la mujer también, al hombre también, y llenen la tierra y sojúzguenla. Eso es poder de autoridad. Y señoreen en los peces del mar. Y eso, o sea que la mujer también tiene que hacerlo, hermano. Ay, no, mijito, usted es el responsable. Usted también, hermana. Disculpe. Lo que pasa es que el hombre utiliza un rol y la mujer el otro. Pero delante de Dios estamos igual, ¿no? Ahora la pregunta es esta. Aquí Dios no está dando una sugerencia, sino un mandato divino. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoré. O sea que hay un plan real que Dios creó al ser humano. Esa palabra señoré no es una invitación, no es opcional,
Me estoy dando a entender. No es si quiere. No es que algún día, si yo puedo administrar bien. No, 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 no. Es que usted tiene que hacerlo, hermano. Esa es la única razón por que existimos. Voy a repetir. La única razón por que existimos está aquí. Es una comisión. ¿Cuál dijo? Es una comisión de Dios cuando creó al ser humano. ¿Y usted sabía que cuando Jesús se fue para el cielo, les dio la misma comisión? Porque nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. O sea que nos comisionó y volvió al original. Hagan lo que Dios nos hizo desde el principio. Amén. Ay, señores, que no. No, 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 no. Usted tiene que hacerlo. Voy a repetir. Esta autoridad que Dios delegó a cada uno para administración total de todas las cosas no es una opción, es que hay que hacerlo. Y cuando venga el Señor, muchos se van a perder porque no hicieron nada con todo lo que Dios les puso en sus capacidades internas para desarrollarlas. No tuvieron tiempo. Bueno, yo no sé qué más pasaría. El propósito original de Dios para crear al ser humano fue establecer su gobierno en la tierra a través de representantes que llevaran su imagen y ejercieran la autoridad representando ¿a quién? A Dios. Vaya, en mi nombre háganlo. Jesús lo vuelve a decir después. Vaya, en mi nombre háganlo. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre todo. Vaya, y es más, no lleven plata, porque el obrero es digno de su salario. Vaya, no lleven ni mercado ni nada de cosas. Como hicimos esta semana con mi esposa. Vamos a hacer ahora, Señor, amén. Y por el camino eso Dios nos ha bendecido, hermano. Eso se cumple, es real. Entonces el propósito original de Dios es que ejercieran autoridad. Para crear al ser humano, Dios fue porque ya tenía un objetivo específico para desarrollarlo. Amén. Cuando Dios dijo señoré, estaba delegando autoridad, no sugiriendo una posibilidad. Escucha, algunos dicen, no, hermano, eso, los pastores, los profetas, los líderes. No, es que usted también tiene lo mismo. Usted tiene lo mismo. Si no lo sabía, yo no sé qué va a pasar. La autoridad no fue algo que el hombre tenía que ganar o merecer. Y esta es buenísima. No, la autoridad no es algo que usted se iba a ganar o que lo iba a merecer. Fue algo que recibió por diseño divino de Dios. ¿Me estás escuchando? El diseño de Dios cuando nos creó, nos diseñó para desarrollar autoridad, dominio y agrandar todo y hacer crecer todo. Ese es el plan de Dios para el ser humano. Y cuando lo perdió a través del engaño de Adán y Eva, Jesucristo vino a recuperarlo y volvió y se lo entregó. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, verso 18, ya Jesucristo había resucitado. El sacrificio de él fue perfecto delante de Dios. Y entonces dice la Biblia, dice Mateo 28, 18. Escuchen, oiga lo que dice. Toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? O sea que en la tierra hasta que Jesucristo no vino y la tomó. Luego no se la había dado a ver al hombre. Dios se la dio fue al hombre. Y cuando dice aquí me la dieron, o sea que la recuperó. Y cuando la recuperó, ahora les dijo, y como yo tengo toda esa autoridad y dominio, ahora usted vaya y háganlo. O sea que él delegó la autoridad a los seres humanos, igual que al principio lo hizo Dios. Porque Dios se hizo carne, se hizo ser humano y se llamó Jesucristo. Y cuando Él vino fue a recuperar lo que se había perdido. ¿Aló? Bueno, ahora sí le voy a decir una cosa. Haga de cuenta que usted en esta noche está recibiendo con la palabra de Dios autoridad, poder para señorear y para administrar todo tu potencial. No sé qué está haciendo cada uno con lo que Dios le dio. Pero algún día el Señor le va a decir, venga para acá, hagamos cuentas. Amén. No es porque usted se lo merezca. Voy a repetir, esto es un diseño que Dios creó. Cuando usted aceptó a Jesucristo y Dios lo hizo nueva criatura, en el momento en que usted nace del Espíritu, usted recibe esa autoridad igual. ¿No? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los cristianos han sido enseñados a ser pasivos.
a dejar que Dios haga todo, cuando en realidad Dios está esperando que sus hijos ejerzan la autoridad que Él ya les otorgó. Dios hizo a Adán y a Eva, les dijo, los dijo, ustedes hagan esto y esto, y se les dio toda la autoridad. Nos vemos, chao. Y el Señor solamente venía por las tardes. ¿Cómo les va? Dios ya no hizo más. Ahora estaba esperando a que ¿qué? A ver cómo van. Es lo que están mirando, es qué está haciendo usted con lo que Dios le dio, no más. Aló. Hemos confundido humildad con impotencia, hermano. Y sumisión a Dios con pasividad hacia el mundo. Ay, no, ¿qué tal decirles? La autoridad en el diseño original no era para dominar personas, sino para gobernar toda la creación. Amén. Era para traer orden donde había caos, donde había algo que estaba mal. ¿Quién era el que tenía que organizar y organizar todo? El ser humano. Adán, vaya, trabaja, fructifica, mira cualquier cosa que esté mal, usted tiene la autoridad para arreglarlo. Le dio sabiduría, le va a poner los nombres a los animales, usted me organiza todo, chao. Y lo dejó de administrar y se fue y le dio todo el potencial para hacerlo. Cuando Jesucristo vino, dijo exactamente lo mismo. Vayan al foro y empiecen en Jerusalén, cojan ese territorio y me lo arreglan. Lo ponen a funcionar, echen fuera demonios, saquen corriendo al diablo, en el nombre de Jesús sanen los enfermos y organicen y pongan el reino ahí, establezcanlo ahí. No es sobre las personas. Y empiecen en Jerusalén, en Samaria, o sea, habló fue de territorios, no sobre las personas. O sea que en este barrio Dios nos ha puesto por una razón. ¿Aló? En este barrio Dios nos puso por una razón. Y la primera vez que llegamos aquí no había sino una tienda aquí al pie. Y ahorita veo que hay empresas. Y ahorita veo que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Y un día alguien vino y dijo, oiga, pero esta cuadra está poniendo buena. Le digo, sí, porque la bendición de Dios alcanza aún para los que están afuera. Voy a repetirle. A la iglesia le han enseñado, no, es que usted haga votos de pobreza. ¿Para qué consigue dinero? Ahorita viene el Señor Jesucristo y se va en el rapto de la iglesia, ¿y a quién le queda todo? Al anticristo. Yo le voy a decir una cosa, si esa es la mentalidad de los religiosos, es esa. Pero entonces usted no va a entrar al reino de los cielos, ¿por qué? Porque en el cielo las calles son de oro, hermano. Las calles son de oro y las puerticas son esmeraldas y perlas y diamantes, y eso va a ser, no, allí no hay pobreza, hermano. Allí no hay pobreza. En el reino de Dios la abundancia es normal. ¿Aló? La riqueza es normal. Porque es el reino del dueño de todas las cosas. ¿Y cómo piensan sus hijos? Oiga, voy a repetir. ¿Y cómo piensan sus hijos? Wow. Pues yo pienso que pensamos igual. En el Salmo 112 dice, bienaventurado el que obedece sus mandamientos, dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. O sea que el plan de Dios es que usted también esté bendecido financieramente. Y no estoy hablando de prosperidad y traiga milloncito aquí para que Dios le multiplique. No, es que esto es normal. Normal que usted aspire a tener mejor una empresa en vez de seguir siendo obrero. Normal. José, cuando empezó de ser obrero allá, y eso siendo esclavo, terminó siendo el jefe personal. Y hasta Potifar le puso todo acá, tome la llave, hermano. Usted haga todo porque Dios estaba con José. Y si Dios está con usted, como estuvo con José, donde usted esté, hermano, va a progresar en todo, hermano. Así que estoy hablando con empresarios. No, yo veo que Dios no ha cambiado, hermano. Y el Dios de José, el que fue gobernador de Egipto, es el mismo Dios mío, hermano. Y es el mismo Dios de Abraham. Y Abraham era riquísimo, hermano, en gran manera. Dios nunca le pidió nada. Él siempre dio porque nació de su corazón. ¿Aló? Así que, hermanos, yo le estoy hablando lo que está escrito en la palabra de Dios para no irme a devolverme a Génesis de todo esto. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Así que
Para establecer justicia donde hay injusticia, para eso fue que Dios nos hizo. Y manifestar el reino de Dios donde predominaban los sistemas mundanos. Dios dijo, vaya, empiecen en Jerusalén, que eso está gravísimo. Pero con ustedes van a transformar. Y de hecho lo hicieron. La gente, la política, todo el mundo estaba asustado cuando empezaron los discípulos a predicar, hermano, y eso revolucionaron el planeta, hermano. Igual que usted en su casa y con su familia y en el barrio donde está, mejor dicho, cuando entra usted, el enemigo ¡shum!, sale volando, hermano. Porque usted se sometió a Dios y usted resiste al enemigo y como tiene autoridad, él le huye de usted. Amén. Bueno, muy bien. Escuchen esto, cada creyente fue creado para ser un administrador de la autoridad divina en su esfera e influencia. Primero de Pedro 4:10, hermano, pero es que ustedes tienen talentos, es que usted sí tiene habilidad. A mí me han dicho, hermano, camine, vaya usted a hablar. ¿Por qué usted no va, hermano? No, venga usted a orar. Y usted también puede orar, hermano. Mire lo que dice acá, cada uno según, es cada uno. Pero aquí no dice, el pastor, ¿cómo? No. El líder, no, aquí dice cada uno, todos. Según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo es para que sirva a los demás. Escuchen esto. Que ministren a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el trabajo suyo? Administración. ¿Y qué tiene que hacer con lo que Dios le dio? Multiplicarlo, fructificarlo y le dio poder, autoridad, dominio para que lo haga, hermanito. Si usted no lo hace, voy a repetirlo, yo no le voy a decir nada, el problema es suyo, pero usted lo está entendiendo en esta noche. Hermano, usted no se puede quedar de obrero toda la vida, hermano. Usted aspire a ser gerente de la empresa y el dueño, hermano. ¿Cómo así, hermano? Eso es avaricia. No, hermano. Porque usted no va a guardar las cosas y a querer tener más las cosas. Usted va a ser bendecido para poder bendecir. Usted va a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, en el verso 44, que los que más tenían, ¿sabe qué? Tenían 2, 3 casas. Hermano, ¿qué pasó, hermano Pedro? Yo quiero vender una casa porque es que veo hermanos muy necesitados y eso aquí no. Y vendían sus casas y sus propiedades para dar a los demás. O sea que la abundancia fue una bendición. ¿Aló? 2:42 y 3. Mire, y perseverar en toda la doctrina de los apóstoles común unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Acuérdense que aquí no había nadie más que el otro grande, nada, todos eran igualiticos, ¿no? Y eso llegaban los del Ferrari y los que venían a pie y los que venían en bicicleta. Y cuando entraban al templo, todos eran hermanitos. Amén. No era que, córrase que allá viene el ricachón, siéntese aquí el profesional. No, allá no había discriminación. Ahora, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían propiedades, o sea que eran ricos. ¿Habían qué? Ricos. Y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y cuando ya le repartieron y ya, ahora sí estamos bendecidos todos, amén. Vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios como administradores. ¿Usted quiere pertenecer a esa iglesia? Esta sí es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia no tiene título. Esa se llama la iglesia de Jesucristo, donde la gobierna el Espíritu Santo y allí no hay necesidad para que nadie fuera pobre. O sea que el Espíritu Santo lo que no quería era que hubiera ¿qué? Pobres. ¿Cómo la? Padre celestial. Ahora, cuando Adán perdió esta autoridad en el Edén, no la perdió para siempre. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa. Porque Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. A mí me habían enseñado que el Señor, que usted se había perdido, que yo me había perdido. No, el ser humano jamás se perdió. Él voluntariamente se fue. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué? No, que no se hizo y se quiso largar y perder. No es que se perdió. No, hermano, él quiso irse, hermano. Si yo quiero seguir a Jesús, pues yo lo sigo, hermano. Y yo voy para adelante, hermano, y aquí nadie me devuelve. Y si otro quiere irse por otro lado, ¿fue que se perdió? No, hermano, es que se fue. Cada uno crea su propio destino final. Dios no echa al infierno a nadie, hermano.
Cada uno camina hacia allá porque quiere. Y el que quiera caminar hacia el cielo, hay dos caminos. Jesucristo es un camino y el otro camino es ancho donde va la mayoría. Cada uno decide, hermano. Eso es una decisión porque Dios nos dio libre albedrío para decidir. ¿Aló? O sea que los que se fueron al infierno, ¿por qué se fueron? ¿Es que estaban bien extraviados? No, es que ellos decidieron. Por eso el Señor dijo, vaya, prediquen el evangelio del reino, del reino, del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Y sabían ustedes que la revelación del reino de Dios, Dios Jesucristo no se la dio a todo el planeta? ¿Dónde está eso, hermano? Vamos a yo no lo estoy ponchando. Jesús dijo, a ustedes les voy a revelar los secretos del reino, pero a nosotros lo voy a hacer por parábolas. O sea que revelar los secretos del reino, esto es una bendición. Esto es una bendición. Y yo digo, Señor, gloria a Dios, porque lo estoy entendiendo cada día mejor. Amén, amén. Creo que es en Mateo capítulo 13, versículo como 14, 15, 17, por ahí. Pero póngale acá, si lo encuentra bien. Él no solo vino a salvarnos del infierno, sino a restaurarnos el propósito original para lo cual fuimos creados. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. La gran comisión no es solo predicar el evangelio. Jesús dijo, vaya, predique el evangelio, y luego dijo más. Es sobre hacer discípulos que ejerzan autoridad del reino en todas las naciones. Vuelvo a repetir, que ejerzan autoridad y dominio en la región. No sobre las personas, sino en la región, en los lugares, que tengan el control. ¿Lo están entendiendo? La autoridad que tienes no proviene de tu educación. No es que para tener autoridad hay que tener tu educación. No. Tu posición social tampoco. O tu capacidad natural, no. Los discípulos, Pedro no había estudiado, hermano. Y el hombre hablaba bien boyaco o bien pastuso, yo no sé cómo hablaba, porque él no sabía hablar bien. Y la gente de alrededor los conocía. Y dijo, ¿y pero quién es estos? Y estos son hombres sin letras. Y cuando dice la Biblia que eran hombres sin letras, ¿qué significa, hermano? Que no tenían títulos académicos. O sea, que hablaban macheteado. Y aún el apóstol Pablo dijo que él muchas veces se equivocaba. Es Mateo 13:11, ¿no? Respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino. No es para todo el mundo esta revelación. Mas a ellos no les es dado. ¿Lo están entendiendo? Si usted está entendiendo esta palabra, debe decir, Señor, gracias. Esto es increíble que yo esté entendiendo esto. Escuchen, la autoridad no viene por sus capacidades intelectuales, por sus logros económicos, por su posición social, por el apellido que usted tenga, por el reconocimiento y la imagen que tenga. No viene por eso. ¿Me están escuchando? Es porque la naturaleza de los hijos de Dios viene con esa bendición. ¿Aló? Proviene del hecho de que llevamos la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es que Dios tiene autoridad. Y somos sus hijos. Y hemos renacido en Cristo para cumplir el mandato original. Eso fue lo que pasó. Entonces, si usted ha nacido en Cristo Jesús, ya usted tiene la autoridad. El problema es si la desarrolla correctamente. Eres un embajador del reino más poderoso, del reino más poderoso. Es que no existen más reinos. Los reinos de la tierra son por un tiempito. Eso se les va a acabar el reinado a todos, hermano. Eso se le va a acabar el reinadito al que está gobernando en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos. Eso es un tiempito. Pero el reino de los cielos es inconmovible y es eterno. Y allí es donde nosotros pertenecemos. ¿Qué quiere decir? Que si usted es embajador del reino más poderoso que existe, y es tiempo de que comiences a actuar como tal, hermano. Usted comience a actuar como lo que eres, no como lo enseñaron,
o tal vez le dijeron pequeñito que usted no servía para nada, que no sé qué más. No, ojo con eso. Cuando entiendes que la autoridad no es algo que tienes que buscar, sino algo que ya posees por dentro y por derecho divino, tu manera de enfrentar los desafíos se ven completamente diferentes. ¿Me está entendiendo? Ya vienen desafíos externos y usted dice, espere a ver que esto no me va a quedar grande. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la autoridad y el poder. Entonces usted ya reprende. Ya usted le dice a la montaña, quítate ahí, en el nombre de Jesús. Y la montaña se levanta. Pero si no entiendes la autoridad que tienes, nunca lo vas a hacer, hermano. Usted le dice a la enfermedad, no, eso no es conmigo. Yo no nací para esto, ni para estar enfermo. Y reprendo toda iniquidad y toda enfermedad generacional, lo que sea, en el nombre de Jesús, porque soy una nueva criatura, todo eso se acabó. Y si usted ejerce la autoridad correcta, sucede, es normal. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Pero si no entiendes esto, sigues pataleando lleno de miedo, de susto, de todas esas cosas, y pues sigues sufriendo. Y es el gran Hijo de Dios. Pilas. ¿Aló? Voy a repetir. Cuando entiendes que la autoridad no es algo que tienes que buscar, sino algo que ya posees por derecho divino, tu manera de enfrentar los desafíos se ven completamente diferentes. Dejas de rogar y comienzas a decretar y a ordenar como un hijo de Dios. Ahora, para ejercer esa autoridad necesitas algo: someterse a Dios. Si usted se somete a Dios, no por obligación, no por religión, sino porque usted decide. ¿Porque usted qué? Decide. Someteos pues a Dios, y ¿qué va a pasar? Que usted va a poder resistir lo que venga y el enemigo va a tener que huir. Usted no necesita ni pelear. Él apenas se dé cuenta que usted se ha sometido a Dios, que ha entendido esto, que ha entendido su posición, que ha entendido la autoridad que tiene, y él lo sabe, el man le da la vuelta al barrio. ¿Por qué? Porque él sabe que con usted no puede. Porque el que está en nosotros es más poderoso y más grande que el que está allá afuera. ¿Aló? Entonces dejas de rogar, dejas de ser una víctima y te conviertes en más que vencedor y victorioso. Porque en Cristo Jesús somos más que ¿qué? Pero tenemos que estar en Cristo sometidos. Dejas de reaccionar a las circunstancias y empiezas a gobernarlas. Y a Dios le encanta cuando sus hijos están gobernando ¿qué? Las circunstancias, por más complejas que sean, y el hermanito feliz, contento y en paz. Hermano, ¿y usted con todo lo que le está sucediendo sigue feliz? Sí, hermano, claro, porque usted ya tiene gobierno, usted ya hace las cosas con sabiduría. Pero cuando no sabes gobernar, hermano, ¿y por qué estás tan estresado? Y hermano, es que no sé qué hacer, y ahora ¿a dónde cojo? Venga, y usted no tiene autoridad, dominio sobre las cosas. Pues sí, hermano, pero yo sé que usted me está entendiendo. El problema no es que Dios no quiera darte autoridad. El problema es que no has entendido que ya la tienes. Es tiempo de despertar a tu verdadera identidad y comenzar a ejercer el dominio para el cual fuiste creado desde antes de la fundación del mundo. Escuche, usted no existía sobre esta tierra y el diseño de Dios es que usted tenga autoridad, porque para eso hizo el ser humano. Efesios capítulo 1, verso 4. Oiga, usted no existía, hermano, no existía la tierra y ya Dios se había creado con todo esto, y hoy pidiéndole a Dios, según nos escogió en el ¿qué? ¿Cuándo fue que nos escogió? O sea que no había tierra, hermano. Yo creo que eso es demasiado, ¿cierto? ¿Es cierto que eso es demasiado? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para ser hijos. Y ahora que somos hijos, o sea que nos dio la autoridad, y Jesucristo vino a mostrarnos cómo vive un hijo de Dios en esta tierra. Y yo veo al Señor Jesucristo teniendo poder y dominio sobre todo. Y él no se lo ganó porque, espere a ver, no, sencillamente ordenaba y las cosas sucedían. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. Voy a repetir, ¿porque él tenía qué? Diga, autoridad.
Y hay una diferencia entre autoridad y poder. Por ejemplo, el poder ese, hablemos de un fisiculturista, 500 kilos de peso levanta. Eso es mucho poder de una persona de esas. Pero otra cosa es la autoridad. Porque la autoridad es que ese señor, aunque tiene demasiado poder, no puede coger todo ese poder y hacer lo que se le da la gana. Hasta que una autoridad no le diga puede hacerlo. ¿Aló? Hasta que haya una autoridad y lo delegue. Y como Yojitas dijo el domingo, puede ser que el policía sea flaquito y chiquito, pero si se le para una tractomula y le dice quieto ahí, el de la tractomula tiene que parar. El poder de ese motor de como 3000 caballos de fuerza, yo no sé cuánto, es grandísimo, hermano. Y el que viene manejándolo tiene 2 metros de estatura, hermano, y pesa como 300 kilos. Pero el policía le dice quieto ahí, y le toca pararse. Eso se llama autoridad. Ahora, usted tiene la autoridad. ¿Y qué está haciendo con los problemas de las circunstancias? Señor, venga ayuda, venga ayuda. Yo ya le di autoridad y poder. Arreglé el problema. ¿Me estás entendiendo? ¿No lo crees? Lean este versículo, porque jamás la autoridad se va a ejercer desde mi identidad equivocada, sino desde la identidad correcta. Si usted piensa que no puede, tienes una identidad horrible. Le estoy dando la identidad correcta de parte de Dios. Para alabar, Efesios 2:6. Escuche despacio. Y juntamente con él nos resucitó, junto con Jesucristo. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una versión que dice del cielo. O sea que, ¿cuál es la posición que tenemos? Posición de autoridad, igual que el Señor. Jesús se ganó todo, ocupó el poder, dominio sobre la tierra, sobre todas las cosas, sobre el universo. Le dijo, ahora nos llama a nosotros los creyentes. Ahora siéntese aquí conmigo, mijo. ¿Y a qué? Gobierne. Y los hermanos, ay Señor, venga, me ayuda. Hágalo usted, hermano. Dígale a la montaña, háblele a los problemas. Vaya, ponga la mano sobre los enfermos, sánelos. En mi nombre hágalo. Y nos dio y nos firmó con su nombre que lo hiciéramos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se ha entendido cuál es la autoridad que poseemos y que ya la tenemos por dentro. O sea, que todo lo que está internamente, no es externo. La gente no hace sino buscar lo externo y están problemas. ¿Aló? Es tiempo de despertar a la verdadera identidad y comenzar a ejercerla y ejercer el dominio para el cual fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay una diferencia que es crucial entre poder y la autoridad, que creo que es ahí donde está la equivocación muy tremenda. Una cosa es poder y autoridad, les dije un ejemplito, pero quiero aclararles esto. Una de las confusiones más horribles, devastadoras que pueden haber en la vida de muchos creyentes es no entender la diferencia entre poder y autoridad. Esta confusión ha mantenido a millones de creyentes viviendo por debajo de su potencial que tienen. ¿Por qué? Miren esto. Voy a aclarar la diferencia porque la comprensión, no comprender esto es grave. Esto determinará la efectividad de la vida como creyente o como cristiano. El poder es la habilidad de hacer algo. Escuchen, el poder es la habilidad de hacer algo. Es fuerza, es energía, es capacidad física o espiritual. Pero la autoridad es completamente diferente. La autoridad es el derecho legal de usar el poder. ¿Me están escuchando? La autoridad es el derecho legal de ejercer el poder. Y Dios nos dio el poder según actúa en nosotros y nos dio la autoridad. Y entonces uno dice, pues aquí yo puedo hacerlo. El Señor dice, sí. Y desde hace 2000 años se los estoy diciendo y ha estado escrito ahí. ¿Y por qué no sabía? ¿Y por qué se queja? ¿Y por qué lo único que hace es pedir misericordia cuando tienes el poder y la autoridad para hacer las cosas? Cuando Jesús les dijo a los discípulos, vaya,
Cogió 70 hermanitos, vengan para acá, discípulos. Se van aquí ustedes por aquí, de a dos en dos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vaya, echen fuera demonios, reprendan demonios, salen los enfermos. Les dio la autoridad de hacerlo. En mi nombre vaya, háganlo. Y cuando volvieron los 70 por la tarde, ¿cómo les fue? No, hermano, aterrados. Ay, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo ya sabía, hombre. Y bueno, ¿y qué más? Cuénteme. Pero Jesús les dijo algo. No se regocijen de que los demonios se les sujeten, sino de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que utilizan el don y echan fuera demonios y aún profetizan, pero no tienen sus nombres en el libro de la vida. Y eso me parece a mí increíble. Y entonces muchos van a llegar diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, e hicimos esto y lo otro. El Señor dice: yo no los conozco. Oiga, ¿cómo encaja la palabra? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere hacer las cosas legalmente, como Dios las dice y están establecidas en la palabra de Dios, usted va a tener que utilizar el poder y la autoridad, no por el beneficio de usted, sino para la honra y la gloria de Dios. Si usted ejerce esto para ganar títulos, para ganar imagen, para ganar dinero, para tener más que los demás, para sentirse mejor que los demás, vas a tener un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque los dones Dios no se los quita. Pero lo que están mirando es que estamos haciendo con la otra, voy a repetirlo, administración. Si no utilizo bien la administración para la honra y la gloria del Señor, eso va a ser gravísimo. Aló. Así que la autoridad es la legitimidad para actuar, la jurisdicción para operar y el permiso divino para ejercer dominio. Amén. Por ejemplo, el policía, otra vez, el policía es chiquito, pero como él tiene autoridad para ejercer dominio, viene un criminal bien malo, hermano, y grandísimo, y aunque sea chiquito, él puede controlar el criminal. ¿Por qué? Porque todo el respaldo de todo el gobierno está sobre ese policía. Quiere decir que cuando usted tenga problemas, usted puede ser chiquito, tal vez no tenga estudio, tal vez no tenga mucho dinero, tal vez, pero si usted tiene autoridad y el enemigo lo sabe, apenas lo vea usted, dice: con ese no me meto, porque todo el reino de Dios lo está respaldando a usted, y están los ángeles, y está todo el mundo, todo el reino de Dios al lado suyo. ¿Qué hace el enemigo? Entonces, la clave del verdadero creyente es saber ejercer ¿qué? La autoridad correctamente. Aló. Ahora, ¿por qué el policía tiene tanto poder? Porque lleva la autoridad del gobierno, no es su poder personal. Lo que detiene al criminal es la autoridad que representa. De la misma manera, tu autoridad como creyente no depende de tu fuerza personal, sino del reino que representas. ¿Cuántos están representando el reino de Dios? O sea que la forma de vivir de ustedes, wow. Sus pensamientos, sus palabras, su relación de pareja, la forma de administrar el dinero, la forma de tener relación social. Muchos en el barrio lo conocen y dicen: este señor y esta señora son diferentes a todo el planeta. Definitivamente, qué bendición de personas. Y cuando eso sucede, la autoridad suya es legal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a terminar. Jesús demostró perfectamente esa diferencia. Cuando calmó la tormenta, ¿qué estaba? ¿Era poder o era autoridad? A unos discípulos: uy, ¿quién es este hombre que tiene tanta autoridad? Jesús. ¿Y por qué vino a hacerlo? Para decirnos que nosotros podemos hacerlo. Jesús dijo: y aún cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. ¿Cómo, Señor? Si ustedes lo pueden hacer. ¿Me estás escuchando? Así que, si Jesús lo demostró, no usó poder físico, fue poder de autoridad. Cuando sanó a los enfermos, ¿qué utilizó el Señor? ¿Poder físico?
Fue autoridad. No era por su capacidad humana, era por la autoridad que llevaba como hijo de Dios. Y aquí está la llave. ¿Sabe que Dios llegó y le dijo a Pedro, hijo, aquí están las llaves de qué? Aquí están las llaves de qué? Del reino. Póngale, les estoy dando yo una llave hoy, una llave de la puerta más grande. Señor, abre las puertas. Y Dios le dice, vaya, ahora el que tiene la llave es usted, hermano. Voy a repetir esto. ¿Cuántos no han orado para que Dios abra las puertas? ¿Hasta cuándo vas a abrir las puertas? Y el Señor dice, hasta que usted vaya y las abra, hermano. Les estoy dando una llave para que usted cambie la historia total de su vida, de todas las áreas. Amén. Él delegó esa misma autoridad a los creyentes y seguidores que se negaron a sí mismo. No se la da a todo el mundo. Si usted se niega a sí mismo para obedecer a Dios, recibe las llaves. Si usted no se quiere negar a sí mismo a hacer lo que quiere, no va a ser así. Porque la autoridad solamente se recibe cuando usted se somete a la autoridad también. Muchos cristianos están tratando de obtener poder cuando ya tienen la autoridad, Dios mío. Vamos a ponernos de pies. Yo les voy a decir una cosa. Hoy les di una parte. Lo que viene el domingo, ojalá no se quede en su casa, ¿no? Ojalá no se quede en su casa, porque esto es voluntario. Pero allí usted tiene que entender esta palabra, porque Dios está revelando los secretos del reino para su verdadera iglesia. Padre, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por esta noche, porque tu palabra es fiel y es verdadera, porque tu palabra es poder, y es poder para salvación, y es poder para cambiar la historia de nuestro alrededor, es poder para cambiar la historia de nuestros vecinos, de la gente que nos rodea, para que vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Padre, que está en los cielos. Por eso es que tu pueblo, cuando sale del templo, sales a alumbrar, porque son luz en medio de las tinieblas. Padre, gracias, porque sabemos que todo este poder y autoridad, Señor, tú nos estás enseñando para que lo podamos usar correctamente, conforme tú lo hiciste en esta tierra, y ahora tú estás sentado y tienes poder y dominio en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, te doy por esta noche de bendición. Toda la honra y la gloria es solamente para ti, Señor. Amén.